Alfredo Palacio Vargas, coordinador estatal de vectores de los SSIA. Correcto. ¿Me puedes hablar sobre la cuestión que descubriste el mosquito? Bueno, esto es un trabajo en conjunto, obviamente con instancia de otros actores, como es la Universidad Autónoma de Yucatán, en coordinación con la Unidad Entomológica de Bioensayos que comanda el doctor Pablo Manrique. Y bueno, se detectó una especie nueva para el estado, un registro nuevo para el estado, porque hay otros estados de la República que ya cuentan con este registro, el cual es un mosquito del género Aedes, especie Aedes albopictus, que es un mosquito originario del sudeste asiático, ¿sí? Es una especie muy invasora. Se tiene el primer registro en el continente americano en 1985, ¿sí? Y en México se hace un primer registro en 1988, es en Tamaulipas, ¿sí? En unos criaderos de llantas, ahí se hace el primer registro, y obviamente pues van surgiendo otros estados, como podemos mencionar Coahuila, Nuevo León, Veracruz, Chiapas, Morelos, Quintana Roo, que es nuestro vecino, Sinaloa, San Luis Potosí, Tabasco y actualmente Yucatán. ¿Sí? Este muestreo este resultado de esta especie es resultado de la vigilancia entomológica, ¿no? Hemos incrementado lo que es la vigilancia de los mosquitos en el estado, sobre todo en esas localidades donde tenemos mayor riesgo, como es en el caso de Mérida, obviamente Canacín, por tener varios factores que favorecen a la proliferación de los mismos. Y bueno, con ello pues se espera implementar estrategias, ¿no? Lo importante acá es pedir el espacio para no alarmar a la población. Si bien es una especie, es un registro de esta especie nueva para el estado, pues bueno, las medidas preventivas son iguales, ¿no? Tenemos que intensificar las acciones preventivas, como son el uso de repelente, el uso de miriñaques, mantener nuestros patios limpios, pero sobre todo libres de criaderos de mosquitos, ¿no? Que eso es la parte fundamental. Y bueno, lo que nos compete como Secretaría de Salud, implementar las estrategias de fumigación en zonas de riesgo, ¿sí? Y bueno, no se descarta que haya otras zonas con presencia de este mosquito, pero repito, las medidas preventivas son las mismas, no hay que alarmarnos, pero sí es importante conocer qué especies de mosquitos cuenta el estado, ¿no? ¿Con qué especie de mosquitos cuentan? Pues en este caso pues tenemos el más común, el que ya conocemos, que es Aedes aegypti, que es un mosquito completamente adaptado a la zona urbana de las grandes ciudades. Y bueno, el caso de Aedes albopictus es totalmente lo contrario, le gusta vivir en la periferia de las grandes ciudades, en zonas donde hay vegetación perturbada, donde hay predios amplios, que tienen las condiciones propicias para que puedan procrear y reproducirse. Y bueno, pues si bien muy probablemente encontremos algunos ejemplares, a lo mejor en la ciudad de Canacín, inclusive en la ciudad de Mérida, va a ser en menor proporción, ¿no? Obviamente no va a desplazar ni va a competir con el Aedes aegypti. El Aedes aegypti ahora sí que su ventaja es que está bien distribuido. Ya es yucateco. Ya es yucateco, ya es su ciclo de vida y el tipo de criaderos favorecen para que la competencia entre especies pues favorece a la Aedes aegypti, ¿no? Por la cantidad de criaderos que nosotros les proporcionamos. Y albopictus es más selectivo, ¿no? Entonces es importante considerar esto, no hay de qué alarmarse, hay que continuar fortaleciendo las acciones de prevención, hay que continuar con las acciones de control, ¿sí? Y sobre todo esa sinergia que hemos podido establecer, ¿no? Desde nivel social, gobierno, nivel social, ¿no? En este caso toda la población tiene que hacer como lo que nos compete, ¿sí? Como ciudadanos, y bueno, al gobierno pues le compete la parte que le corresponde. ¿El municipio de qué manera participa? Hay muchos baldíos en Canacín, hay mucho terreno ocioso, tiraderos al aire libre. Sí, aquí el municipio de Canacín tiene brigadas específicas, ¿no? En este caso de control larvario, participan en acciones de rociado, acciones de entomología, tiene su propia vigilancia entomológica de ovitrampas. Y bueno, ahorita lo que estamos generando es una sinergia para poder implementar alguna estrategia de eliminación de criaderos en nuestros predios, sobre todo en el caso de los ayuntamientos, fortalecer las colectas de basuras, ¿no? en puntos estratégicos, y en el caso de control, que la Secretaría de Salud tiene implementado la vigilancia entomológica, pero también las estrategias de control, como es la fumigación de equipo térmico en aquellos predios, en aquellas zonas donde normalmente los vehículos no entran, y
pues con ello disminuir el riesgo, ¿no? El riesgo prácticamente es el mismo en cuanto a Aedes aegypti y Aedes albopictus, pero la importancia acá es que pues ya se tiene el registro, ya sabemos con qué vectores contamos, qué estrategias implementar y las medidas preventivas de igual forma las mismas. ¿Podría aumentar este nuevo mosco tigre las cifras de dengue? Mira, como tal, como te menciono, se considera un vector secundario, ¿no? El principal es Aedes aegypti. ¿Por qué se considera un vector secundario en el caso de albopictus? Por las condiciones biológicas que necesita para poder proliferar. Son totalmente distintas. Entonces, ahorita, si bien el albopictus se detectó, el enemigo número uno es aegypti, porque vive en nuestras casas, porque vive en la ciudad, porque les damos los criaderos para que se puedan reproducir y además los alimentamos. Sigue siendo nuestro eje de ataque a Aedes aegypti, sin descuidar otros posibles moscos que podamos ir detectando. ¿Cuántos casos de dengue hay hasta ahorita? Hasta el momento tenemos de manera oficial 2 casos por dengue, uno en Mérida, uno en Valladolid, tenemos 2 de chikungunya y 15 de Zika, ¿no? Hay que recalcar lo importante, estados como Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo han tenido un aumento de casos, ¿no? Sabemos que el movimiento o el flujo poblacional entre estados de la región pues favorecen inclusive pacientes con sintomatología febril, ¿no? Entonces, si es susceptible y está el mosquito, pues muy probablemente empieza ahí que se infecte el mosquito, puede ocurrir una transmisión. Lo importante es, y algo importante que quiero recalcar ahí, es que no nos automediquemos. Cualquier síntoma febril que tengamos, acudir, porque eso nos da a nosotros las herramientas para poder fortalecer las acciones de control y evitar que aparezcan los casos, ¿no? Si bien suena que son casos, son pocos casos en el estado, ¿no? Para la temporada del año en el que vamos, hay que bajar la guardia. Eso es importante tenerlo en cuenta. Casos van a existir, ¿sí? Aquí hay que cuidar ese número de casos que van apareciendo, que sean de manera controlable, ¿sí? Y bueno, tener en cuenta que nuestras medidas preventivas tienen que continuar y no bajar la guardia. El año pasado, ¿cuánto fue el ciclo pasado, cuánto fue el casos de dengue? Casos de dengue, mira, te mentiría si te doy una cifra en estos momentos, pero definitivamente fue un 98% menos al año antepasado, ¿no? Se ha venido, estos últimos 3 años ha venido en cifras bajas, en el número de casos, ¿sí? Pero bueno, por ejemplo, yo te puedo platicar el caso de Chiapas, hay un incremento notable de casos por dengue, ¿sí? Y por ello pues el riesgo siempre existe, ¿no? Yo creo que las cosas se han venido dando de manera positiva, la sociedad se ha comprometido a participar, se han tenido buenas cifras, se han participado en las campañas de despenalización, en las medidas preventivas, aunado a las estrategias de control, pues yo creo que hemos tenido un buen impacto. ¿Cómo impactaría ese mosquito en la cuestión de dengue? La cuestión del dengue pues es de igual forma como a aegypti, obviamente cada quien en su nicho. Aegypti en su zona urbana bien establecida y albopictus en una zona periurbana, por llamarlo así, en las inmediaciones de traslape. Exactamente, ¿no? Obviamente la población más expuesta pues tiene que estar cubierta y tenemos que implementar estrategias de... ¿En dónde se descubrió este? Por darte una referencia, bueno, está el entronque Carretera Federal Mérida, Cancún, ¿sí? En un lapso de 500 a 800 metros del entronque del periférico, ¿sí? Y como referencia hay una gasolinera, la primera gasolinera. A espaldas de esa gasolinera pues hay diferentes terrenos baldíos con algunas características como son chatarrerías, como son deshuesaderos, inclusive algunos predios baldíos, y mayormente hemos encontrado algunos criaderos que han florecido, ¿no? ¿Podría brincar a los terrenos baldíos que hay aquí en Mérida? Muy poco probable, por la situación de que los tipos de criaderos que tenemos, si en un momento dado llega a entrar, la competencia entre especies es importante, ¿no? De mosco. Hasta cierto punto hay una competencia biológica entre especies de mosco, ¿no? Hay etapas, por ejemplo, yo te menciono que durante las primeras lluvias del año prevalece del género Culex, y ya en etapas, por ejemplo, con ya lluvias intermitentes, aegypti. ¿Por qué? Porque pues, los criaderos tenemos una vivienda. Sí, en fin, es un trabajo que tenemos que ir entendiendo. Ahorita el siguiente punto es qué otras zonas podemos encontrar,
¿sí? ¿Qué estrategias implementar? De hecho hay gente que las acciones de control se han estado implementando, ¿no? Y por eso la importancia de dar a conocer esta información, que la población esté enterada, qué debemos de seguir haciendo, qué tenemos que dejar. Bueno, pues te decía, las medidas preventivas, utilizar lo que es el repelente, pabellones, los patios limpios. Y fíjate que hay una estrategia que estamos ahora sí que difundiendo, que es el uso de insecticida comercial en el interior de nuestras viviendas. Sabiendo que la IGIPTI le gusta vivir en nuestra vivienda, alimentarse de nosotros, tener nuestros criaderos en nuestros baños, en la maceta, en el florero, etcétera. Pues bueno, normalmente se hacía lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, cuando el abuelito salía al trabajo, a la milpa, sitiaba y cerraba, se dejó de hacer. Yo creo que es una medida importante, ¿por qué? Porque muchas veces los vehículos que pasan a fumigar, el insecticida no logra penetrar lo que es el interior de la vivienda, ¿no? Entonces se pierde la oportunidad de poder matar a ese mosquito que está en el interior. Entonces también podemos implementar una estrategia de fumigar con el insecticida comercial de uso doméstico, pues para poder eliminar cualquier mosquito que tengamos en el interior. Correcto. Pues por mi parte es todo. Muchas gracias.